Ahora, ahora estamos en vivo y en directo. Ahora, algunas de las preguntas que hicieron en el chat, cosas que dije ya en el comienzo de la cursada. Se aprueba con 7. Son 3, 4 parciales. Se suman, se dividen por 3 o por 4 y debe dar 7. En el caso que no alcancen, ¿me están escuchando todos bien? Hágame con el Sí, dedito, sí. Bueno, sí, perfecto. pastor. Perfecto. En el caso que no alcancen, que hayan tenido alguna dificultad, bueno, hay un compensatorio y o recuperatorio. Lo importante es que ustedes no abandonen, no dejen de estudiar porque les fue mal. Porque estas son pruebas. Y en la vida cristiana vamos a tener muchísimas otras pruebas mucho más difíciles. Con lo cual, no hay que abandonar, no hay que dejar. Este recurso que tenemos ahora, el Google Form, es el mejor que tenemos para tomar a la distancia, es lo mejor que tenemos. No hay otra cosa mejor que esto por ahora, por el momento. No sabemos con la tecnología más adelante qué se podría llegar a hacer. A menos que ustedes quieran venir a Buenos Aires a rendirlo, no hay problema. Se vienen de Mendoza, se vienen de Córdoba, de Capilla, José Cepaz. Yo no tengo problema. Va a ser un poquito complicado para ustedes. ¿Sí? Le va a quedar un poco tras mano el asunto. Pero en realidad esto es lo mejor que tenemos y la clave en este tipo de parciales o de exámenes es leer bien la consigna, es estar muy atento a lo que se lee, porque son verdaderos o falsos. También hacemos con múltiple choice, pero en esta ocasión lo estamos haciendo con verdaderos y falsos. ¿Por qué? Porque además nosotros lo que estamos incentivando es a la comprensión correcta de la lectura y de la interpretación. ¿Por qué? Porque además eso ayuda a activar ese nivel de comprensión que necesitamos para cuando leemos cualquier otro artículo o cualquier otro comentario bíblico, para saber si es correcto o no es correcto. ¿Entienden? Es un doble ejercicio. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos adelante? Perfecto. Son los alumnos más inteligentes que he tenido hasta acá y eso se lo dije a los anteriores también. Así que quedo bien con todos y eso es una maravilla. Lo último que vimos, Pastor, le hago una consulta. sí, Verónica, Recuperatorio no, recuperatorio no. si va a haber recuperatorio para este parcial, Sí. sí, si le fue mal, sí, ¿por qué no? Bueno, no, esa era mi consulta nada más, era si teníamos alguna otra posibilidad como para recuperar este perdido. Es buena la pregunta, Verónica, ¿por qué? Porque ustedes lo tienen que pedir eso, lo tienen que pedir, Bien. porque a lo mejor quieren ver en el otro parcial si levantan y no están conformes con esta nota y la quieren levantar, no hay problema. Eso lo tienen que arreglar con el director, porque nosotros le enviamos a los directores para que Ah, lo distribuyan, ¿ok? Pero, bien, ok, pero listo. lo tienen que pedir, ¿sí? Lo tienen que pedir. Ok, ok, lo Perfecto. hago. Gracias. Seguimos adelante. Lo último que vimos fue a Jesús en el templo a la edad de 12 años discutiendo, debatiendo con los maestros. ¿Se acuerdan? Los padres lo habían perdido. 3 días de camino, vuelven y lo encuentran. Bueno, la historia que ya conocemos, que vimos, cómo ellos quedaron admirados y sorprendidos de lo que Jesús les dijo, que él era necesario estar en la casa de su padre. Mm, hay un lapso desde los 12 años hasta los 30, es decir, en realidad son dos momentos. Cuando el niño Jesús está en Egipto y vuelve a Nazaret, donde pasa su infancia, donde transcurre su infancia, hasta los 12 años no tenemos ningún registro, solo que va con sus padres de Egipto a Nazaret y ahí entendemos por el oficio del padre que fue carpintero, porque los hijos heredaban los oficios de los padres.
Sobre todo si no eran rabinos. Eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver con detalles después. Porque para ser discípulo de un rabino había tres estadios, tres niveles que debían aprobarlos para terminar siendo discípulos fieles de un rabino. Pero desde los 12 hasta los 30 ahora, desde este episodio que vimos que Jesús en el templo, hasta los 30 no hay ningún registro bíblico, no hay absolutamente nada. Hay muchísimas especulaciones. Y ustedes van a encontrar literatura especulativa, donde, entre otras cosas, se dice que estuvo en la India practicando magia, o en Etiopía, también con chamanes para... Bueno, tanta especulación como hay tanta especulación como absurdo. Así que, pero eso está, está en internet y está por todos lados. La Biblia no menciona, no hay registro, no hay nada bibliográfico que nos diga qué estuvo haciendo Jesús en esos 18 años hasta los 30 que ahora tenemos el registro, que es cuando es el comienzo. Comienza en realidad la preparación para su ministerio, que va a durar 6 meses. El ministerio de Jesús duró 3 meses, 3 años y medio, los primeros 6 meses de preparativo. A la edad de 30 años va a bautizarse. ¿A dónde? Al Jordán, donde bautizaba a quién? Con el Un Bautista. pariente suyo que todos sabemos que era Juan el Bautista. ¿Por qué eres Juan el Bautista? ¿Por qué le decimos que es Juan el Bautista? Porque justamente bautizaba. Si hubiera tocado la flauta sería Juan el Flautista, pero no, él bautizaba. Y como bautizaba, se le dice Juan el Bautista. Entonces lo llaman por por el oficio. Bueno, entonces, eso es importante saberlo. No hay algunos historiadores como Flavio Josefo o Tácito escriben algo acerca de la infancia de Jesús, pero no es inspirado por Dios. Por eso es que no lo tenemos en cuenta. Podemos hacer suposiciones de lo que hacía, pero más que trabajar en la carpintería del Padre, no podemos decir absolutamente nada. Simplemente eso. Entonces, va Jesús comienza la preparación de su ministerio a la edad de 30 años, ¿no es cierto? Que duró, dijimos, la preparación aproximadamente 6 meses y se encuentra con un Juan el Bautista que ¿por dónde andaba Juan? ¿Cuál era su ámbito? ¿Cuál era el ámbito de Juan? El El desierto. desierto. ¿Por qué decimos que fue el desierto? ¿Se acuerda que dijimos que el otro día que probablemente, como la Biblia nos lo dice, tuvo que huir por la matanza de los niños con sus padres a esa parte donde iba a salvarse de la matanza? Porque recuerden que se llevaban aproximadamente 6 meses, no aproximadamente, 6 meses, ¿no es cierto? Porque el ángel, ¿no? Fue a los 6 meses a visitar a María. Y María fue a estar con su parienta Elizabeth hasta que nació Juan el Bautista. Entonces, eran contemporáneos básicamente. Dicen aquellos días, este relato, el del bautismo, lo mencionan los tres evangelios, los sinópticos. Dice que en aquellos días, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? ¿Alguien me puede decir cuál era el mensaje? ¿Qué predicaba Jesús? Sobre la salvación. La salvación. El Al arrepentimiento. principio, sí, eso. Al principio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Dos cosas importantes, el El perdón de los pecados. arrepentimiento y el reino. Van a encontrar, sobre todo en el libro de Mateo, una cantidad de expresiones de Jesús, más de 40, acerca del reino. ¿Sabe cuántas veces se mencionó Jesús la iglesia? No, Una sola vez. Y reino,
Más de 40 veces solamente en un solo evangelio. ¿Por qué? Porque el reino es más abarcativo, pero no deja ser tan importante lo uno como lo otro. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista tenía que ver con eso, con el arrepentimiento. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, el llamado de Juan el Bautista tenía que ver con estas dos cosas, preparar el camino y el mensaje del arrepentimiento. ¿Y cómo era el tono de la predicación de Juan? ¿Cómo era? Dios te ama, tiene un plan perfecto para tu vida, sos un campeón, hay un potencial dentro tuyo, ¿sí? Eh, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios tiene riquezas, tiene mansiones, tiene yates. ¿Ese era el mensaje de Juan el Bautista? No, No, Qué capaz que no. diferente, qué diferente a muchos predicadores de la prosperidad, ¿no es cierto? Nosotros no creemos en un evangelio de prosperidad, creemos en la prosperidad del evangelio en todo caso, pero no estaba lejos, lejos del mensaje de Juan el Bautista, del mensaje aguachento, de la oferta, ¿no es cierto? Decía cosas muy tiernas Juan el Bautista. Decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, por ejemplo? Miren qué interesante. ¿Hería susceptibilidades? ¿Pueden pensar en esta frase? Generación de víboras. ¿Qué le está diciendo a la gente? Ustedes son unos hijos de serpientes. Duro, ¿no? ¿Duro? Y a continuación, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Bueno, lo que tenemos que decir en realidad es que el bautismo en época de Juan estaba de moda. Es decir, todo el mundo mucha gente se bautizaba. De hecho, el bautismo no es propio del Nuevo Testamento. Los baños de inmersión, el bautismo en realidad, las ceremonias bautismales eran antiguas. Ya en el Antiguo Testamento se hacían, pueblos y religiones lo practicaban. El, el ingrediente más importante del rito, del rito del pasar por las aguas, tenía que ver básicamente con el mensaje, con el arrepentirse, metanoia, saben que metanoia es la palabra para arrepentimiento en griego, que es un cambio de mentalidad y un cambio de dirección, y que básicamente tenía que ver con eso. Entonces lo que está diciendo Juan el Bautista, en otras palabras, es, ustedes no vengan a pasar por las aguas para cumplir con un rito, si antes no tomaron la decisión de arrepentirse de sus pecados. Bien, entonces el pueblo estaba inquieto porque pensaban que Juan, con el mensaje poderoso que tenía, y como venían incluso hasta religiosos a bautizarse, pensaban que era el Cristo. Dicen, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De dónde sacó eso Juan? Primero y principal, ¿Juan conocía a Jesús? ¿Lo conocía? lo Y había yo percibido. creo que no, yo creo que no, No, honestamente, no. yo creo que Toda no. la ¿Saben parte. por qué creo que no?
porque lo dice él. Él mismo lo dice. Claro, porque él cuando bautizaba decía que tenía que venir el Mesías. Claro, era el que tenía que preparar el camino del Señor, por Claro. supuesto. Miren, al siguiente día vino Juan a Jesús, vio, perdón, Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan. Más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. No lo conocía y da dos afirmaciones contundentes. Dice que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego y que viene uno que es el Cordero de Dios. ¿De dónde lo...? Si no lo conocía, ¿saben cuál era la referencia mayor que tenía Juan? Es que en una ocasión, cuando la madre estaba embarazada, vino María y la presencia de María, que ya tenía en el vientre gestado la vida de Jesús, ¿recuerdan que fue llena del Espíritu Santo? Dice Elizabeth, y el niño, esa llenura del Espíritu, de hecho, el ángel le había dicho que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esa experiencia era un bebé dentro de una panza de una mamá, difícilmente se le acordará, pero posiblemente la mamá se lo contó. Le contó ese episodio, le contó lo que ocurrió. Y como él era ya lleno del Espíritu Santo, ya sabía que el que venía iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, y que era el Cordero de Dios. Bueno, em, es raro, porque era una relación parental que es rara, porque no se conocían. Vieron que nosotros a veces tenemos familiares que no conocemos muy bien. No sé ustedes, yo tenía un primo, por ejemplo, que no lo había visto nunca, por una cuestión de distancia. Ahora con las redes sociales uno puede establecer un poco más de relaciones y tratar de conocerse con parientes lejanos. Pero en esa ocasión, claro, uno se crió en el desierto y otro se crió en Nazaret apartados. Y no, evidentemente no habían tenido relación. Y hasta que llega el momento, un momento culminante para la historia, no solamente del Nuevo Testamento, sino de la humanidad, que es el bautismo de Jesús cuando Juan va al Jordán a ser bautizado por Jesús. Esto también lo relatan Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. Dice, aconteció en aquellos días, Lucas dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿se acuerdan? Que dije, todo el pueblo, era como una cuestión de simpatía, ¿no? Como todo el mundo se bautiza, nos bautizamos. Eh, Va Jesús a ser bautizado por Juan y Juan se le opone. Él dice, yo necesito ser bautizado por vos y vos venís a mí. ¿Qué dice Jesús? Para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda justicia. La pregunta que yo les hago, ¿Jesús tenía que arrepentirse de algo? Porque el bautismo entiende, recuerden, entiende arrepentimiento. Cuando No, hablamos no de sería. bautismo, el mensaje para el bautismo es el arrepentimiento. ¿De qué debería arrepentirse Jesús? En realidad lo Y dijo para nada, dar debería ejemplo. cumplir con la profecía. En realidad, el bautismo de Jesús tiene que ver con la identificación con el ser humano, con nosotros. Que se cumpla toda justicia tiene que ver con eso, porque él no tenía ninguna necesidad de arrepentirse, pero sí de identificarse con todos nosotros. Y lo que ocurre en ese auto bautismal es algo trascendente, que ustedes lo tienen que aprender de memoria. ¿Qué es lo que ocurre cuando Jesús se sumerge? Por eso decimos que es por inmersión el bautismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando es bautizado Jesús?
Dice, los cielos Yo, fueron yo tengo abiertos, la... Siempre estoy la compitiendo Trinidad. con alguien. Sí, perdón. Habla de la Trinidad, pero lo aprendí porque mi señora está en segundo y me lo dijo y me quedó también grabado esta parte del bautismo de Jesús con la vista de la Trinidad en la tierra. Bien, Hugo, gracias, muchas gracias. Claro, era, era parte del plan de la obediencia. Jesús viene con una misión a esta tierra. El acto de humillación, de humildad más grande jamás conocido, es que Dios se haya convertido en hombre y que habitó entre nosotros. Y además, el acto de obediencia, de seguir los pasos para cumplir con todos los ritos de la ley, porque de hecho, Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, una vez que bautizados, dice la Escritura, los cielos son abiertos y el Espíritu, en forma de paloma, desciende sobre él. Y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Miren, la manifestación de las tres personas de la deidad. El Padre que habla del cielo, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y el Hijo que está ahí en el río ascendiendo del agua. Eso es una manifestación de la Trinidad que vemos recién en el principio, cuando se crean todas las cosas. ¿Se acuerdan Génesis 1:1? Donde la Trinidad creaba todas las cosas. Ahora, esta manifestación de la Trinidad aparece acá en la tierra, en un momento culminante, trascendente para la vida de Jesús y de su ministerio. Y esta palabra me encanta porque dice, solamente, dice, en Él tengo complacencia. En Él tengo... Esto lo va a decir otra vez en la transfiguración, cuando Pedro habla en el monte de la transfiguración. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Todos aquellos que lo aceptan como su único Señor y Salvador. Hablamos del unigénito del Padre y del primogénito de José y María. Si hablamos del unigénito, Uno, Uno, uno Uno, solo. ¿y por qué somos hijos nosotros? Si Dios tiene un solo hijo. a través de Porque nos Por Cristo. adopta como adopción, sus hijos. Por por una cuestión de adopción. adopción, ¿no es cierto? Pablo dice que somos Claro, de sí, adopción. nos adopta. No somos, no somos hijos biológicos espiritualmente, si es correcta en la teología. No somos hijos biológicos espiritualmente hablando, como lo fue Jesús, pero somos hijos de la adopción. Ahora, si Dios tiene un solo hijo, nosotros somos hijos de Dios, ¿sabes? Porque ese hijo hoy vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Sí, pastor. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para agradar a Dios? Eso yo cuando hace mucho tiempo, cuando era joven, me preocupaba por agradar a Dios. Me forzaba por agradar a Dios. Y estaba todos los días tratando de agradar a Dios. Hasta que descubrí este principio que viene del mismo cielo, de la voz del Padre, que dice que solo el Padre tiene complacencia en el Hijo. Hijo. De modo que, por más que yo me esfuerce, no puedo agradar a Dios porque el Padre tiene complacencia en el Hijo. Ahora, si el Hijo se expresa dentro mío, entonces el Hijo que está dentro mío es el que tiene la complacencia del Padre. Es la única manera de agradar a Dios. No se puede agradar a Dios de forma humana, se puede agradar a Dios expresando al Cristo que tenemos adentro. ¿Se entendió el principio? Eh, Sí. mm, Más o menos, pastor. Lo explico de otra manera. Lo explico de Por otra favor, forma. por favor.
El Padre solo tiene complacencia en el Hijo. El Hijo vive dentro de nosotros. ¿Cualquier Ujú. ser humano puede agradar a Dios que no tenga el Hijo? No, 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 tiene que ¿Eh? tener a Cristo. tenemos que ser Tiene que cristocéntricos. tiene que tener el Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Entonces, por más esfuerzo que haga el hombre, por más esfuerzo que haga, si no tiene a Cristo, no puede agradar a Dios, porque solamente el Padre tiene complacencia en el Hijo. Ujú. Perfecto. Bien, acá es Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, acá muchos biblistas, muchos teólogos dicen que a partir de este momento es como que habría que empezar a llamarlo Jesucristo, no Jesús. ¿Vieron? Es la palabra compuesta entre Jesús, el nombre, el Salvador que salvará, es un juego de palabras en realidad, Yeshua, Yeshua, como lo dicen en hebreo, pero es el ungido, porque acaba de ser ungido con el Espíritu Santo. Entonces, a partir de acá dicen algunos que se podría llamar, comenzar a llamarlo a partir de este momento Jesucristo. Bueno, no hay problema con que le digan Jesús, el Cristo, Cristo Jesús, no hay problema, ¿sí? Pero es un detalle, simplemente. Acto seguido, ¿qué es lo que ocurre una vez que es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre algo que es muy raro. Lo leemos Yo, nosotros a veces de corrido, pero es muy raro. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice la cronología de los hechos? Que es llevado por el cierto. Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser para tentado. ser tentado. Para ser tentado por Satanás. Jesús llenó del Espíritu, volvió al Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Obviamente, después de 40 Ujú. días, cualquier ser humano, recuerde, la naturaleza de Cristo es 100% hombre y 100% Dios. No es 50 y 50, ¿sí? Es 100% hombre y 100% Dios. Jesús fue tentado en todo, dice el autor del libro de los Hebreos. Que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades, en que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, hay un proceso de la tentación. ¿Cuántas son las tentaciones? ¿Cuántas veces es tentado el Señor acá? Por el diablo, ¿Tres? Tres tres veces. veces. Tres veces. En dos de las tentaciones, lo que hace el diablo es hacerle la pregunta para hacerlo dudar. Lo primero que le dice el diablo es, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Repasemos el contexto. Viene del Jordán con el poder del Espíritu Santo, donde es confirmado que es hijo de Dios, donde el Padre se manifiesta con la voz. Lo que quiere hacer en realidad el diablo es sembrarle la duda si es hijo de Dios o no, o si no es hijo de Dios. Porque el diablo es bastante básico muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, si eres hijo de Dios, le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús convertía las piedras en pan? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tenía poder para hacerlo? Sí, tenía poder para hacerlo. Tenía poder. ¿Qué hubiera pasado? Y en otras palabras, puede ser como que caía la tentación de hacer algo que realmente él ya sabía que lo podía hacer. Hubiese sido Lo que hubiera pasado es que iba, Lo hubiese hecho pecar. ¿alguien preguntó algo más o estamos compitiendo? Bueno,
En realidad lo que hubiera pasado es que hubiera roto con la agenda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recuerden, lo envió al desierto para pasar 40 días en un ayuno de 40 días. Entonces, él tenía poder para hacerlo, lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Eh, cuando, cuando nosotros dudamos de nuestra identidad, por eso Jesús le dice, si eres hijo de Dios, haz que ocurran estas cosas, haz que las piedras se conviertan en pan. Nosotros, ¿les pasa a ustedes o les pasó o cayeron a veces en alguna ocasión en la trampa de pensar, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Les pasa o no? ¿Les Ujú, pasó alguna vez o no? Yo soy hijo de Dios. A mí me sí, dijeron que sí, era hijo de Dios, que tenía derechos, que tenía bendiciones. ¿Y por qué estoy pasando? ¿Por qué ujú, me faltan cosas? ¿Por qué tengo carencias? ¿Por qué me faltan recursos? ¿Por qué? Bueno, pero es justamente lo que el diablo quiere, llevarte por el terreno del desierto y hacerte dudar. Lo peor que le puede ocurrir a un cristiano es andar solo por el desierto. Este es un ejemplo, el ejemplo de Jesús, ¿no? Pero él era Jesús, era el Hijo de Dios. Entonces, cuando uno anda solo por el desierto, el diablo, como es astuto y es mañoso, lo que hace es llevarte al terreno de la duda. Sos hijo de Dios y te faltan cosas. Sos hijo de Dios y no tenés recursos. ujú, Cuando nosotros tenemos ese pensamiento o esa sombra de duda, él ganó el 50% de la batalla. Por eso es importante siempre recurrir a la palabra de Dios. Como dijo, como hizo el Señor, pues él contrarrestó las tres tentaciones con la palabra del Señor. Era lleno del Espíritu Santo, pero también usó el recurso de la palabra. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Entonces la primera tentación tiene que ver con comida, con una necesidad básica. La segunda tentación, en Lucas, en la segunda es la tercera y la tercera es la segunda, está alterado. Y Lucas menciona que en el desierto había fieras también. Eh, ahora voy a explicar un poquito esto. Entonces dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contesta con la palabra, pero con la palabra bien interpretada, porque esa interpretación que hace el diablo es incorrecta, es del Salmo 91, pero es incorrecta. Jesús le dice, también está escrito, o escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, o no pondrás al Señor, no pongas al Señor, o no pondrás en prueba al Señor tu Dios. Estoy en otra versión, diciéndolo. ¿Qué está diciendo? Que Dios no puede ser tentado, que no podemos tentar a Dios. Muchas veces ocurre que el enemigo siembra dudas incluso con la palabra, con una mala interpretación. A veces nosotros, por ignorancia o por falta de pericia o porque alguien nos da un versículo mal dado, entramos en un terreno de confusión. Y ahí es donde el diablo aprovecha. ¿Qué es lo que quería en realidad el diablo? Bueno, que haga algo espectacular el Señor y que cobrara fama, que haga algo espectacular para que el mundo, la gente lo viera y cobre. ¿No es cierto? sí Es pasa. otra de las cuestiones a tener en cuenta porque es muy, es un terreno muy complicado cuando alguien llega a ser un poquito famoso o conocido, por ejemplo, ¿no? ¿Es mala la fama o es buena la fama? Pregunto. Ujú. Depende. Bien No, no es, usada, el tema es cómo uno la enfrenta.
Tal con cual. humildad, con orgullo. El apóstol Pablo era famoso. Y más de uno de nosotros quisiera tener la fama que tuvo el apóstol Pablo. Ese tipo de El fama. problema es el ego. Siempre y cuando exprese a Cristo todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos, no es malo. El tema es, y ahora vamos a ver una afirmación de Juan, Juan el Bautista, cuando él dice, es necesario que yo mengue y él crezca. Sí, no es malo ser famoso, siempre y cuando se exprese a Cristo, porque todo fue hecho por él y para él, ¿recuerdan? Todo, absolutamente todo Ujú. fue hecho por Sí, él y para él. todo. Bueno, entonces Jesús rechaza esa mala interpretación del Salmo 91, porque el Salmo habla en realidad de confiar en Dios, no de tentar a Dios. Perfecto. Lo segundo entonces, primero es comida, segundo fama. Y después dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, riquezas es otra tentación. ¿Quién no se tienta con riquezas? El hombre natural, ¿no? Estoy hablando del hombre natural. ¿Quién no se tienta con riquezas? En realidad, el ser humano tiene una sed interior. La única manera de apagar esa sed o de saciar esa sed es teniendo comunión con su Creador. Nosotros tenemos comunión con nuestro Creador por medio de Jesucristo. Entonces, todo ser humano que no pueda canalizar y saciar esa sed siempre se va a volcar a este tipo de tentaciones. Fama, dinero, riqueza, comida en exceso. Porque aunque tiene el imago Dei, la imagen de Dios, el hombre natural, no tiene la comunión perfecta que es Jesucristo para con el Padre. Entonces, dice, eh, el diablo entonces lo dejó por un tiempo. Y aquí vinieron ángeles y les servía. Acá está completada la agenda del Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo tenía preparado el final. Ya Dios Padre tenían preparado el final, la agenda completa. Si él hubiera sucumbido a alguna de esas tentaciones, no se hubiera cumplido la agenda del Espíritu Santo. Ahora, es muy importante entender esto, que Dios no tienta a nadie, que la tentación es del diablo, la prueba es de Dios y la tentación es del diablo. ¿Entienden la diferencia? La diferencia es abismal. Muy bien. Vamos a entrar al episodio número 23. Ya tenemos el episodio número 23. Miren, el evento número 23. Juan el Bautista identifica, quiero decir, a Jesús como el Mesías. Al siguiente día vino Juan a Jesús, Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este es a quien yo dije, bueno, es lo que leímos recién. También dio, lo leímos anteriormente, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, dando testimonio de quién era Jesús, el Mesías. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué afirmación hizo Jesús de Juan el Bautista? Miren, es muy interesante porque Jesús Era tenía el más de los profetas. exactamente, de los nacidos de mujer, no se ha levantado otro profeta mayor que Juan. ¿Cuál era la característica de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Elías, Eliseo. ¿Cómo lo usaba Dios? ¿Cómo los usaba? Con milagros potentísimos, potentísimos, con señales, con milagros. Y después con la palabra, ¿no? Con la palabra, con la profecía
Porque ustedes saben que el verdadero profeta es el que profetiza y se cumple, no el profechanta, el que dice y no se cumple. Para reconocer un profeta hay dos o tres tips. Primero, que lo que dice se cumple. Segundo, el testimonio. Y el tercero es que Dios lo use sobrenaturalmente. La característica de Elías, la característica de Eliseo. La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿A dónde están los milagros de Juan el Bautista? No lo busquen porque no los van a encontrar, Ujú. porque no hay tal cosa. Porque Dios lo usaba en una capacidad diferente. Y la capacidad que tenía Juan el Bautista era de profetizar y decir de parte de Dios lo que era correcto y lo que era incorrecto. Eso le costó la vida. Ujú. Eso le costó nada más y nada menos que la Pues, cabeza. ujú. Bueno, Oriente y frontal. exactamente. Y esa era la característica de los profetas también. Los profetas vivían en Exactamente. soledad. Los profetas no eran queridos. No eran simpáticos. Eran, nadie los quería a los profetas porque hablaban eh, sin reparo y declaraban la verdad. Hoy los profetas modernos te dicen todas las cosas buenas que te van a pasar, pero no era la característica de un profeta. Hoy hay profetas modernos que lo quiere todo el mundo y es como una contradicción en el perfil bíblico del profeta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eh, vamos a pasar a otra parte interesante que del libro de Juan del 1 al 35 al 51 hay algunas características o unos títulos dados a Jesús que aparecen en el Evangelio según San Juan, para salir un poquito de los sinópticos. Cordero de Dios, miren, del 35 al 51 tiene estos títulos. Juan les da estos títulos. Cordero de Dios, Rabí, Mesías, Cristo, Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Estos títulos reflejan la diversidad de la naturaleza divina, pero uno de los que más usó el Señor, ¿saben cuál es? Hijo de Hombre. Hijo de Hombre que era una figura asociada al poder y la gloria del fin de los tiempos, porque el Señor va a profetizar acontecimientos futuros. Ezequiel habla del Hijo de Hombre. Ujú. Exactamente. Bien. Acto seguido, evento seguido, llamamiento de los primeros discípulos. Los 5 primeros discípulos de Jesús fueron los siguientes. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos discípulos, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo vieron, lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó: ¿Qué buscan? ¿Dónde te hospedas, Rabí? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y ese mismo día se quedaron con él y eran como las 4 de la tarde. Bueno, esos dos discípulos eran discípulos de Juan y se convirtieron en discípulos de Jesús. O sea, Jesús les estaba robando las ovejas, ¿no? ¿Qué ¿Estás dicen robando qué? ustedes? Pastor, una Sí, pregunta. sí. ¿Cuál estaba leyendo en Lucas? No, no, Juan. Ah, Juan. ¿Juan cuánto? Ustedes lo tienen, hagan la hoja de ruta que tienen en el bosquejo. ¿Tienen el bosquejo? Recuerden, yo les recomendé que hagan la hoja de, porque yo acá a Sí. veces no tengo la cita, simplemente leo, ¿ok? Es bueno que Ah, ustedes ok. tengan Gracias. el bosquejo que
Ahí tiene todas las citas bíblicas, la cronología perfectamente bien. Sí, era Juan 1:35 al 51. Perfecto. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba y ese mismo día se quedaron con él hasta las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Acá tenemos dos hermanos, Pedro y Andrés, Andrés y Pedro, ¿no es Y Andrés. cierto? Sí. Juan, el evangelista, no se da a conocer. En ocasiones habla en tercera persona a veces, pero es él el discípulo, ¿eh? Que es reclutado. Entonces, los primeros tres discípulos que Jesús recluta a seguirlo son Juan, Andrés y Pedro. Y los otros dos son Felipe y Natanael. Natanael. Son los cinco primeros discípulos que siguen a Jesús. Después ustedes van a ver que hay otros discípulos que los reclutan en la playa y que en ocasiones son los mismos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? Sí, como es el caso de Pedro. Claro. ¿Y por qué? Porque uno se ha llamado al discipulado y otro es llamado a pescar hombres, al servicio. Y después los vuelve a llamar para constituir los apóstoles. Y cuando los llama para constituir los apóstoles, tiene una declaración fantástica, Mateo. Lo dice, lo llamó para que estuviesen con él y los envió a predicar. Miren qué dinámica interesante. Primero para que estuviesen con él y después para enviarlos a predicar. Porque no se puede ir a predicar si primero no se está con él. No se puede hacer ningún tipo de servicio si antes no estuvimos con él. No se puede servir y hacer toda la actividad que uno debería hacer si antes no tuvo un encuentro personal y si no fue discipulado y si no fue enseñado por él. ¿Entienden la dinámica? Ya vamos a llegar ahí. Bueno, entonces los segundos son Felipe y Natanael. Primer milagro. Vamos al primer milagro que todo el mundo conoce y está familiarizado con este milagro que ocurrió en Caná, en la localidad de Caná. Todos, yo doy por sentado que todos dieron geografía acá, ¿no es cierto? Todos dieron geografía bíblica. Así que están muy bien eh, enfocados cuando yo digo Caná, cuando digo Galilea, cuando digo Judá, ¿no es cierto? Jerusalén, Belén, lo tienen. Entonces, vieron que pues, este instituto es sistemático, las materias son correlativas. Entonces, estoy haciendo un poco de publicidad porque entonces uno cuando ve, ya ve, piensa dónde está Caná, dónde está Nazaret. Bien, Juan 2 del 1 al 11 al tercer día se celebró una boda en Caná, de Galilea, obviamente, ¿dónde va a ser? Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda de Jesús sus discípulos, fue toda la banda. Cuando el vino se acabó, Cuando el vino se acabó, digo bien, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que se usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían 100 litros. 100 por 6, ¿cuántos litros son? 600. Bueno, conocemos el final feliz de esta historia. 600 litros de vino. ¿Para qué va a ser Jesús vino como primer milagro si seguramente en todo Israel hay gente que tiene cáncer, hay leprosos, hay necesidades, hay falta de alimentos? ¿Cómo Jesús va a hacer un milagro que es de una necesidad no importante? ¿Por qué? ¿No se preguntaron eso alguna vez? ¿Por qué hizo Jesús ese milagro si en realidad puede haber hecho otro tipo de milagro?
Primero y principal, porque él quería honrar esa boda. Número uno, las bodas y las celebraciones en Israel eran con vino, no eran con coca, eran con vino. El vino era símbolo del gozo en Israel. Si no había vino, no había fiesta. Y déjenme decirle otra cosa, ya se habían terminado todo el vino, o sea, ya no había más vino. Y Jesús hizo 600 litros más. No estoy haciendo apología del alcohol acá, porque quiero que se entienda esto. Lo que estoy diciendo es justamente lo que dice la Escritura, ni más ni menos. Porque resulta extraño y resulta raro ese tipo de milagro, habiendo otras necesidades. Pero dice, Juan dice, que que son señales, que son señales. Y que básicamente él fue a esa boda para honrar al matrimonio, para la tradición judía el matrimonio era muy importante. Una boda era una fiesta que duraba 7 días y era gozo y celebración y celebración y celebración. En esa boda no podía faltar el vino. Y eran señales. ¿Cuántas señales? Porque Juan habla de señales. Eh, Menciona Juan en su evangelio. ¿Cuántas? ¿Saben cuántas? 7. 7. 7. Perfecto, 7. ¿Cuántos milagros en total hay en los evangelios? En los 4 evangelios. ¿Cuántos milagros en total? 38 milagros. De los 38, 7 ocurren o mejor dicho, los escribe Juan. ¿Qué es un milagro? Hablamos siempre de milagro, pero ¿qué sería un milagro? ¿Qué es un milagro? Milagro se traduce también maravilla, prodigio, señal. Juan, como dijimos, solo registra 7: la sanidad del hijo del noble, el paralítico de Jerusalén, la alimentación de los 5.000, cuando camina Jesús sobre el agua, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y el milagro del agua en vino en bodas de Caná. La definición de milagro es muy interesante. Es una intervención sobrenatural en el mundo externo, material y físico, que aporta una revelación singular del carácter y del poder de Dios. Una intervención sobrenatural. La palabra sobrenatural no está en la Biblia. No la busquen, no existe la palabra sobre. El concepto sí, la idea sí. Es algo que trasciende lo natural. ¿Y cuáles son los propósitos del milagro, de los milagros? Confirmar, validar el mensaje y al mensajero. O sea, que el milagro apuntaba tanto como a la validez como al mensajero del mensaje. La tentación a la que la llevó, al que lo tentó el diablo, tenía que ver con mostrar un Jesús milagrero, que es un desprestigio. Porque si nosotros solamente nos enfocamos en que Jesús hace milagro, estamos bajando el precio a toda la naturaleza divina de Jesús, porque no solamente hizo milagros. Los milagros fueron para confirmar su mensaje y su propósito. Bueno, episodio número 26. Ya estamos en el evento número 26. En algunos les dije, más de 200. Así que tenemos un recorrido y encima tenemos vacaciones de invierno. ¿Sabían eso? Bueno. Ah, también tenemos vacaciones. Sí, y sí, los que trabajamos merecemos vacaciones. Pero tenemos más de 220 eventos, en algunos nos vamos a detener, pero en otros lo vamos a pasar como un vuelo de pájaro, porque si no tendríamos un año y medio de esta materia. Y hay otras, ¿no?
Yo sé que ustedes están contentos conmigo, yo estoy contento con ustedes, pero hay otros maestros que están haciendo cola, están haciendo fila para, ¿sí? Preparando materia. Bueno, Jesús visita Capernaum en Galilea. Juan 2:12. Después de la boda, entonces se traslada a Capernaum. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía como un patrón el Señor? Hacía milagros, enseñaba y viajaba. Hacía milagros, enseñaba y viajaba. Y eh, dice muy interesante. Miren lo que dice 2:12 de Juan. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Miren qué dato, ¿no? Es decir, que ya María, no se puede creer en la virginidad eterna de María, porque después de Jesús tuvo Vinieron otros. hermanos. Ujú. De hermanos se mencionan cuatro: Santiago, José, Judas y Simón. Y hermanas, pero no dice la cantidad de hermanas. Así que evidentemente María era muy fértil después de haber tenido al Señor Jesús. Con lo cual, esto echa por tierra esa teoría de decir que María es eternamente virgen. Y esto acá lo declara la Escritura. Episodio número 27. La primera purificación del templo. Vamos a ver que Jesús tiene dos purificaciones del templo. Una al comienzo de su ministerio, como acá, y otra al final de su ministerio. ¿Para qué era esta purificación? Bueno, justamente dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Todo el mundo cuando había fiesta o víspera de fiesta, todo el mundo se trasladaba a Jerusalén, de todas partes, pero no solamente de Israel, de Siria, de Egipto, porque eran judíos o israelitas que habían sido esparcidos por los países aledaños, pero ¿cuándo eran las fiestas que era una tradición que nadie podía faltar, todo el mundo se trasladaba. Y en este caso a Jerusalén, ¿no? Bueno, y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿qué es la señal esta? ¿En qué consiste esta señal? El celo de tu casa me consume, como dice la escritura. Y los judíos se preguntaban, ¿qué señal nos muestras? Y acá está la declaración desde el comienzo de su ministerio hasta después, y después la cierran al final de su ministerio. Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y vos en 3 días lo vas a derribar y lo vas a levantar. Mas él no hablaba del templo, sino de su cuerpo. Contexto. ¿Qué es lo que ocurría en, en Israel? ¿Qué es lo que ocurría sobre todo en las fiestas y en el templo? Bueno, el templo era un antro de corrupción, así literalmente. El sacerdocio estaba recontra eh, eh, Contaminado. contaminado y corrupto. De hecho, había dos sumos sacerdotes, cosa que no se permitía. El sacerdote era siempre uno, ahora eran Anás y Caifás. Pero además, lo que ocurría es que venía un judío de Siria con un corderito y se lo bochaban. Decían, no, 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 tiene que ser acá, con el sello del templo, con la aprobación del templo, con la purificación del templo. La gente por ahí lo conseguía a menor valor, pero cuando iban se lo bochaban. Decían, no, 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 las palomas de acá. ¿Entiendes? Tenían el monopolio de la venta de las ofrendas. Jesús sabía eso. Dice, esto es una cueva de ladrones, la mesa de los cambistas. Y Jesús se indignó.
Y esta es la señal que quería demostrar. La purificación a la hora de ofrendar, la purificación y la santidad en en el templo, pero además que la señal era que él iba a, digamos, entregar su cuerpo para ser destruido, para ser crucificado y al tercer día lo iba a levantar. Episodio 28. La visita de Nicodemo, Juan 3:1, y esta es un encuentro celestial, religioso, pero celestial. Conocemos la historia, ¿no es cierto? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un líder religioso de los fariseos. Y dice que de noche fue a hablar con Jesús. ¿Por qué fue de noche? Y porque no quería ser expuesto. No quería que lo vieran hacer algo que no era permitido. Sobre todo ver a Jesús. Le dice, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Directamente. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Que puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto? Cada vez más perplejo está el religioso, ¿no es cierto? Cada vez más perplejo, cada vez más confundido, no entiende. ¿Cómo es posible esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que lo que contamos, que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Y termina diciendo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él tenga vida, crea, quiero decir, tenga vida eterna. Perdón, estoy apurado, tengo que hablar rápido porque tenemos que seguir. El nuevo nacimiento no podía entrar en el marco de la cajita religiosa. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a acercarse a Dios por medio de ritos, de ceremonias. Y Jesús lo que está instalando, lo que está instaurando ahora es la vida en el reino. Y para entrar en la vida del reino, eso requiere un nuevo nacimiento, que no es biológico, que no tiene que ver con lo biológico, sino que tiene que ver con lo espiritual. Si hay una palabra que a mí me gusta mucho para definir a un cristiano, es un nacido de nuevo. Me encanta esa definición, porque es muy abarcativa, es poderosa. Nacido de nuevo. Bueno, episodio 29. Jesús en Judea, con los discípulos. Dice que Jesús con sus discípulos salieron de Jerusalén, se fueron al campo de Judea, y Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando gente. En ese tiempo, Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Y esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Y surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, es decir, en otras palabras, aquel que vos bautizaste está bautizando más que vos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo aquel que vos bautizaste está bautizando más que vos? Y Juan
Juan, que sabe el oficio y sabe de su misión y su propósito, dirige la gente a Jesús. Le dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios le conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino para él. Es el novio quien casa a la novia, que se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. La tradición judía decía lo siguiente, es una costumbre judía. Consistía en lo siguiente. Cuando el novio estaba de novio con la novia, ¿no? Obviamente, había un amigo íntimo que se ocupaba de cuidarla a la novia. La cuidaba, que no la acosaran, que no le pasara nada, si él se tenía que ir de viaje, y se encargaba de los preparativos para la boda. Era un acontecimiento fantástico, muy lindo. Pero el rol del amigo no era el de novio, era el del amigo del novio. A mí me gusta hacer la comparación con Maurice perdón, no por la cholulez, pero no era, ¿se entiende? ¿Se entiende no, no era el novio, era el amigo del novio. No se propasaba, no se tomaba atribuciones. Y después, cuando llegaba el momento de la boda, lo que hacía es llevar la novia al novio. La función del amigo del novio. Y déjenme decirles para terminar ya, y para terminar esta clase, que todos nosotros fuimos llamados para ser amigos del novio y de cuidar a la novia, es decir, a la iglesia. La iglesia no es nuestra, no nos pertenece. No es de nadie, la gente no es de nadie. La gente es del Señor. Nadie se puede atribuir ser el esposo. Somos simplemente servidores. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré como amigos. ¿No es cierto? Tamaña y tremenda responsabilidad de ser administradores y de cuidar a la novia que va a ser la futura esposa del Cordero. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que se encarga, Señor, de revelarnos a Cristo a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Nosotros te pedimos ahora que estas clases, como dijimos desde el principio, no sean simplemente clases, que sean experiencias en tu nombre, donde podamos realmente vivir con vos algo nuevo en el conocimiento y en la revelación. Pedimos que este fin de semana sea un fin de semana glorioso, donde vos te manifiestes, tengamos reuniones extraordinarias, donde el Espíritu Santo se mueva y pueda hacer maravillas, milagros y sobre todo levantar el nombre del Señor. Te damos muchas Amén. gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones, Bendiciones, pastor. pastor. Nos vemos mañana con los Bendiciones, de la nos zona vemos. norte. Buenas noches. A ver, nos vemos. Bendiciones para todos. Dios Hasta les el bendiga. martes. Hasta el jueves. Bendiciones. Después que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a salir. Chao, pastor. Buen fin de. Bendiciones. Chao, Mati. Dios te bendiga. Gran Chao, abrazo. chao. Chao.